Bueno, bienvenido a todos los compañeros y compañeras a esta nueva sesión intersemana que hemos tenido ya como tradición. Cuando no tenemos la sesión online, estamos enviando esta información. Le damos las gracias y la bienvenida al presidente del Tribunal Supremo del PPD, Nicolás Camus, que nos va a acompañar hoy día. Vamos a tocar un tema importante que se nos ha quedado y ha salido desde las consultas que todos los compañeras y compañeros han hecho de acuerdo al proceso constituyente. Desde ahí hemos sacado y de ahí vamos a tomar este tema con Nicolás. Tenemos también esta de moderador hoy día, Ignacio Rostión, como es de costumbre. Así que empecemos nomás con el tema, Ignacio. Nicolás, muchas gracias. Comencemos. Hola, hola. Gracias. Gracias, Cristian. Hola, Nicolás. Bueno, para darle celeridad a esto y en honor al tiempo de todas las personas que nos están viendo, queríamos partir con un tema bien específico, pero y a la vez bastante importante. Estamos actualmente a 31 días de la realización del plebiscito. Y uno puede ver, por ejemplo, ya sea en redes sociales, en televisión, en radio o en algunas otras plataformas, por ejemplo, podcast, que la gente todavía, y solamente 31 días, tiene muchas dudas del proceso de este plebiscito. Todavía la gente ha comentado o decía comentar en un principio que sabía o entendía de qué se iba a tratar, pero existen bastantes dudas. Por ejemplo, se ha comentado que esta va a ser una constitución o un proceso de plebiscito histórico porque va a tener paridad de género, va a ser un único proceso con paridad de género, pero mucha gente no entiende ese tema. Y de la misma forma, se ha dicho que también está una constitución o una constitución que se va a redactar en blanco y que se va a aprobar con 2/3 de la aprobación necesaria. Pero todavía existe algunas dudas y eso nos gustaría, Nicolás, que tú nos pudieses aclarar esos temas y la importancia que tiene esto con el principio democrático y lo que, bueno, tú ya has expuesto en otros foros de otras plataformas. Ya. A ver, ordenarnos. Lo primero que se va a optar, como bien todos saben, es por el apruebo o rechazo. Esa va a ser la primera papeleta. Va a haber una segunda papeleta y es ahí donde tenemos que marcar la diferencia, ¿ya? Porque los términos nos pueden confundir, ¿ya? Hay una que se llama, y va a estar en la otra papeleta, que se llama Convención Mixta Constitucional, y tenemos también la Convención Constitucional, ¿ya? ¿Por qué parto por acá? Parto de más atrás, porque la idea es explicar también el tema de la paridad y que se entienda, ¿ya? Voy a explicar primero la Convención Mixta Constitucional. Esta es mixta, pero la palabra mixta se refiere a que está integrada por ciudadanos como nosotros, como ustedes, como las personas que caminan las calles, y por parlamentarios en partes iguales. Por tanto, la palabra mixta, cuando ustedes la escuchen, tienen que pensar en ciudadanos acompañados de parlamentarios, ¿ya? Entonces vamos a tener un grupo que está integrado por ciudadanos, por gente, y por parlamentarios que son los que hoy día están. ¿Cuál es el número? Un 50 y un 50%. Van a haber 86 personas ciudadanas y van a haber 86 elegidos por el Parlamento, ¿ya? Esta en sí no es paritaria, ¿ya? ¿Por qué les explico esto? Porque la Convención Constitucional, que es la que nosotros apoyamos y que aprueba la mayor parte de los que están por el apruebo, ¿ya? Porque la convención mixta la está apoyando generalmente la gente que va por el rechazo, ¿ya? Los partidos de derecha que rechazan, ellos dicen, bueno, si perdemos el rechazo, vamos y apoyamos la convención mixta, porque quieren tener un control también que exista del mismo poder político, ¿ya? Pero la convención constitucional es 100% de personas, de ciudadanos, ¿ya? Y es esta, la convención constitucional, la que es paritaria. ¿Qué significa paritaria? Que en el resultado que se dé final de las elecciones tiene que haber un número igual de hombres y mujeres, ¿ya? ¿Cómo se asegura esto? Esto se asegura por un sistema de elección donde cada lista va a encabezarla una mujer y va a ir trenzado, la palabra que se ocupa. Trenzado es que mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, ¿ya? Y un ejemplo fácil es que si en un distrito se requieren elegir
4 convencionistas y salen 3 hombres, ¿qué sucede? Ahí hay una corrección que hace el sistema electoral. ¿Cuál es la corrección? Que el último hombre que debería salir según el sistema proporcional, ese le tiene que ceder a la mujer. ¿Ya? Entonces hay un grado de corrección. ¿Para qué? Para que al final tengamos una convención que sea 50% de mujeres y 50% de hombres y un 100% ciudadanos elegidos, ciudadanos de a pie. Esa es la gran diferencia. Por tanto, en síntesis, tenemos la convención mixta porque es de diputados y senadores y parlamentarios, es decir, el Parlamento va a elegir a los que de entre ellos mismos, y tenemos la convención constitucional, que es de ciudadanos y mujeres y hombres por igual. Esa es la gran diferencia que tenemos entre estas dos y la que nosotros apoyamos, la convención constitucional. Pero por un tema de fechas, ¿cuándo sería la elección de los constituyentes? Los constituyentes va a ser en abril. Va a haber todo un proceso. Bueno, ahora viene esta campaña que termina en octubre, ahora vamos a estar todo octubre en campaña, y posteriormente viene todo un proceso de acuerdos. Hoy día, por ejemplo, en el PP estuvimos viendo el tema de los acuerdos que van a haber electorales, con qué partidos el PP se puede acercar, y posteriormente viene la campaña, que es un mes antes de la elección. Generalmente dura 30 días la campaña, y esto en abril. Ahí se va a elegir en conjunto con en el periodo que se va a elegir los senadores. Y la fecha de abril que das tú, Nicolás, es el 11 de abril, que son las elecciones municipales, ¿no? Sería en conjunto con las municipales. Sí. Déjame acordar a ver si tengo la fecha exacta. ¿La tenés tú por ahí o no? Exacta el día. El 11. Sí, el 11. Sí, perfecto. Y lo otro. Es que se quedó pegado Ignacio, parece. Lo veo pegado. Sí. Yo lo veía muy serio. Sí. Ya, y el tema de... no sé si quedó alguna duda ahí o algo que destacar. No, yo creo que ahí, en ese punto es bastante claro en cuanto a que hay una confusión, y se está dando una confusión en la ciudadanía, de que la mixta se piensa que es mixta hombre-mujer, pero ahí está un poco la trampita, ¿no? La mixta se refiere a parlamentarios y ciudadanos elegidos de nuevo para que sean constituyentes, y a la que nosotros apoyamos la Convención Constitucional, que esa va a ser 100% elegidos de nuevo, digamos, y que esa sí va a ser paritaria más que mixta. Ahí tenemos a Ignacio ya lo que decía. Sí, ahí volvió, parece. ¿Ya? ¿Seguimos? Sí. Ya, sí, el otro tema, Sí, Nicolás, pero antes de continuar sí, con eso, también hay una duda que le surge y que es muy común escuchar en la ciudadanía, de que la mixta traería aparejado un beneficio de que habría gente que es experta que estaría participando en la redacción, a diferencia de la constituyente. Pero uno cuando lee la ley, uno ve que en una o en otra van a existir asesorías técnicas, y por tanto es tan efectivo o es tan importante, por ejemplo, tener personas o tener representantes que sean expertos en materias constitucionales, o es importante o es más importante tener gente que nos represente, a diferencia de que sean expertos, toda vez que van a haber personas o asesorías técnicas que van a estar detrás de toda esta redacción? Mira, yo creo que ahí hay un mito que tenemos que aclarar, y nosotros como PPD, Partido por la Democracia, deberíamos aclararlo fuerte. Siempre la política y el Congreso se ha realizado por personas que no se le pide ningún tipo de conocimiento específico. Para ser diputado y senador, solo se requiere tener 18 años y ser ciudadano, ¿ya?
siempre el Congreso ha utilizado una secretaría ejecutiva, una especie de apoyo técnico o apoyo jurídico. Lo que uno discute en el Congreso son lineamientos, obviamente que uno discute ciertos artículos, pero generalmente la discusión que se da en el Parlamento es una discusión, puede ser incluso hasta ideológica, de la forma, pero después quien convierte esa discusión en artículos ya jurídicos es un equipo técnico que siempre ha existido en el Congreso, que son funcionarios del Congreso, hay equipos también, cada diputado y senador tiene... Toda la vida ha funcionado el sistema así que ahora no es extraño que ahora ciudadanos, y acá la ley, como tú bien lo dijiste, también contempla un apoyo técnico al respecto, o sea, uno lo que va a discutir elementos de la Constitución, derechos, garantías que se tienen que reconocer, tipos de sistema, no sé si nos vamos a meter en tema económico, pero después eso al plasmarlo en la Constitución, eso lo plasman personas, van a haber equipos que van a apoyar y eso la ley lo está considerando y eso siempre en nuestra república ha existido, siempre, así que no es extraño. Y para ser constituyente, así como para tener cualquier cargo, incluso de presidente de la República, claro, el presidente de la República, el único requisito distinto es que tiene que tener 35, y senador también, pero todos los demás cargos, todos se requiere tener 18 años y ser ciudadano. Es decir, no haber sido condenado a una pena aflictiva y no tener alguna otra inhabilidad. Pero no se requiere para la vida, y eso ojalá para que se entusiasmen los jóvenes también de participar, no se requiere ningún conocimiento específico para optar a un cargo de elección popular. Ninguno. Perfecto, queda súper claro tu explicación. Bueno, lo otro que te habíamos comentado, nos gustaría que aclararas, es el tema de que partimos desde redactando una constitución en blanco. ¿A qué se refiere esto de que la constitución está en blanco? Por favor, si es que puede aclarar ese punto. A ver, bien en síntesis, en blanco es que es la constitución que se dicte ahora o que se apruebe una vez una vez que ya se haya hecho todo el proceso, va a ser una constitución que no tiene nada que ver en el sentido de que esta parte de la nada, cuando se dice en blanco, es que todos los artículos van a ser incluidos en esta Constitución en base a la discusión que se va a dar en ese mismo ámbito. ¿Ya? Si se aprueba la Constitución que va a proponer la Convención Constituyente, la otra se quema, se elimina. No es que esto no es una reforma, esto no es un cambio chiquitito a la Constitución, esto parte de cero. ¿Ya? Ahí también quiero ser bien sincero y aclarar porque hay grupos que igual distorsionan la realidad. Dicen que se dejaron ciertos amarres. Yo he escuchado varias mentiras ahí, por ejemplo, que se habría dejado un amarre que los amarres que dejaron no van a dejar cambiar el sistema de pensiones, etc. ¿Ya? Lo que hay en la ley, obviamente, para cambiar esta constitución, lo que se hizo, se incluyó un nuevo capítulo a la constitución anterior. Y este capítulo dice cómo se cambia la constitución. Y por eso quiero ser bien transparente. No son amarres, pero se los quiero leer. ¿Ya? Son ciertos principios, ¿ya? Que yo les aseguro que se los leo y todos van a estar de acuerdo. ¿Ya? ¿Qué dice? Si es que el texto de la Constitución que se someta al plebiscito, o sea, cuando ya trabajen todos y ya redacten la nueva Constitución y se someta al plebiscito, esta Constitución no ha de respetar. Y aquí vienen los que maldadosamente algunos han dicho que son amarres. El carácter de República de Estado de Chile. La República del Estado de Chile. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Cuál es lo contrario a República? Lo contrario, la República es un poder temporal y elegido por el pueblo. Lo contrario a la República es la monarquía, un poder hereditario que no se elige y un poder eterno, nadie lo cambia. ¿Somos una monarquía o somos una república? ¿Alguien está en desacuerdo con eso? No creo. Ya, primera amarre, que supuestamente dice. Segundo, su régimen democrático. ¿Hay alguien aquí que quiere imponer un sistema totalitario sin partidos? ¿Ya? No creo que requiere mucha explicación. O sea, el segundo amarre. ¿Ya?
Después dice la sentencia firme ejecutoria, ahí obvio que tiene que haber una seguridad jurídica. Si ya se tomó una decisión, tú no puedes volver para atrás. Yo entiendo que la justicia no es perfecta, pero tiene que haber una certeza, una seguridad de lo que se resolvió ya, a menos que existan, siempre toda decisión tiene formas de revocarse a través de impugnación, de medio de impugnación, pero si ya está ejecutoriado, eso es casi una seguridad del derecho natural. Y donde sí yo les creo que alguien podría discutir y que se podría dar una discusión muy linda es los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Aquí algunos han tratado de meter mano y han tratado de confundir a la gente. A ver, los tratados internacionales, hay un principio en el derecho internacional que se llama pacta sunt servanda, que significa lo pactado debe cumplirse. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, cada tratado cada tratado pasa a ser ley en Chile porque pasa al Congreso. ¿Ya? Y cada tratado tiene la forma de salirse. ¿Ya? Imagínense que nosotros, por un acto unilateral, y se hubiera dictado esta norma, hubiéramos dicho, desconocemos todos los tratados internacionales. El derecho internacional se basa en la reciprocidad. Nosotros no somos Estado porque nos reconocemos, porque nosotros nos declaramos Estado. Eso no es así. No es así. Los países son Estados porque los demás países te reconocen como Estado. Imagínense si un Estado, el Estado de Chile, empezara unilateralmente a desconocer los tratados internacionales. Eso traería una crisis internacional, nos podrían incluso hasta desconocer a nosotros, o desconocer, tú me desconoces esto. Por ejemplo, el tratado que hay con la frontera. Si ustedes se dan cuenta, ustedes vieran un mapa de la tierra, del territorio argentino antártico, es el mismo que el de nosotros. Esos son tratados, imagínense. O sea, tú desconoces un tratado internacional y quedaría una grave crisis. No puedes tú desconocer. Si quieres salirte de un tratado internacional, hay mecanismos. Y tiene que haber una forma democrática, el país tiene que tiene que ser una decisión política, pero no por una ley de una forma unilateral, porque no puede. Eso, cuando tengamos la nueva constitución, bueno, se puede establecer un procedimiento, incluso podríamos revisar los tratados internacionales, pero no unilateralmente aquí una decisión. Eso es muy grave. Esos son los amarres y que dicen en el fondo, ¿qué quiere decir esto? Que cuando discutamos la discusión, o sea, cuando nos pongamos a discutir sobre qué constitución queremos, vamos a tener una hoja en blanco, sí, porque cada artículo es nuevo, pero vamos a tener que respetar estos lineamientos que son sanos y son de nuestra república, son construidos durante años por la tradición chilena. Carácter de República de Chile, carácter democrático y los otros resguardos que hay para que son ya más bien personales, bueno, y los tratados internacionales. Pero eso no hay, como dice la gente, ¿no?, que con esta constitución no se va a poder cambiar el sistema de pensiones, que dejaron amarrado. No, eso es una mala intención de algunos, muy malintencionado. Y para aprobarse el texto, el quórum de los constituyentes tiene que ser de 2/3, y en el caso, y si es que es efectivo, 2/3 para aprobar el texto. Y en caso de que no se logre ese quórum. Si no se logra ese quórum, la derecha va a salir saltando, gritando, celebrando que el sistema construido por el general Pinochet se ha consolidado. El imperio galáctico ha perdurado y perdurará. Continúa rigiendo la Constitución del 80. Bueno, con algunas modificaciones, pero hicimos sería una pérdida, todo este esfuerzo. Y nuevamente estaríamos con los amarres, tendríamos que volver a la política de cuando queremos hacer un cambio pequeño, si una ley importante como la educación, que una ley que también requiere un quórum alto, vamos a tener que hacer acuerdos con la derecha, porque eso es lo que la gente no entiende. La gente igual generalmente condena a la nueva mayoría, y uno tiene que ver un poco de historia. Y si uno se da cuenta, la Concertación nunca tuvo los votos para cambiar las leyes importantes que son las leyes orgánicas constitucionales. Por ejemplo, la ley orgánica de educación, que era la LOCE, la antigua LOCE, que se la cambiaron por la Ley General de Educación. Eso se pudo hacer, pero se pudo hacer por acuerdos con la derecha. Lagos lo explicó muchas veces también.
Si se hizo cambios constitucionales fue porque no estaban los votos. Y piensen, si cuando uno juega en el colegio al consejo curso, a uno le enseñan que si algo se vota se gana por mayoría. ¿Y qué es lo que es mayoría? 50% más uno. No, pero en Chile no es así. En Chile tú puedes tener 60%. Tampoco vale. No vale. Unos pocos pueden ir parándote todos los proyectos. Y eso es lo que se hizo en Chile. Separaba. Y obviamente uno quería arreglar un poquito el sistema y consolidar un poco la democracia y estaba dispuesto a negociar. Y lamentablemente la negociación significa ceder. Y por eso quizás algunos nos condenan y condenan a algunos de los nuestros, a nuestros compañeros, de que no hicieron nada. ¿O los otros cuál eran? Tienes dos vías, la vía armada o la vía democrática. Nosotros optamos por la vía democrática. Nicolás, para poder cerrar, porque ya estamos más o menos en el tiempo, creo que hay otro punto que es uno de los más desconocidos. Nos ponemos echamos a andar la máquina del tiempo y ya tenemos un texto más o menos armado, aprobado. Pasaron los 9 meses que se dio la constituyente o con los 3 meses de prórroga que también existen, y esto posteriormente tiene que ser aprobado. ¿Cómo es esa aprobación? Porque muchos han pensado que, bueno, se da el texto y es el texto que empieza a regir, pero parece que no es así. No, claro, no tiene el mismo procedimiento, tiene que ser aprobado en este plebiscito y posteriormente tiene que ser promulgado por el presidente de la República. Y una vez promulgado se publica en el diario oficial y se reparten copias en distintos los colegios, copias de la nueva Constitución. Esta Constitución... Tiene que haber un nuevo plebiscito. Sí, pues sí, el plebiscito, claro, no lo habíamos hablado. El plebiscito de cierre, que va a ser la característica que va a tener el término, el plebiscito, y la diferencia es que el plebiscito de entrada, que es el que vamos a votar ahora el 25, es voluntario, ¿ya? El plebiscito que se va a realizar una vez después de todo el proceso que tú señalaste, 9 más 3 meses, que lo más seguro que se extienda, bien, ese plebiscito va a ser obligatorio. ¿Qué significa obligatorio? Que el que no va es enviado, se informa al juzgado de policía local respectivo, el juzgado de policía local después nos va a cobrar multa a todos los que no vayan. Porque es obligatorio. Y ese plebiscito de salida no tiene quórum especial, para que quede claro, porque también se ha dicho que el plebiscito de salida tiene que ser con 2/3, no, eso no es así. No, ahí tiene que ser mayoría. Acuérdense que a Pinochet lo sacamos con el 51. No requería un quórum especial. ¿Se acuerdan? Lo más probable es que yo creo que vamos a volver a los 3/3. Yo creo que Chile es un país a los que nos gusta la tradición de izquierda, pero Chile, por eso quizás nuestros amigos de la democracia cristiana siempre caían tan sentaditos, porque Chile es un país que espiritualmente se caracteriza con la democracia cristiana. Son un poco progresistas, son un poco conservadores, son un poco de todo. Yo creo que es una característica que se ha mantenido por los años. Chile no es un país de izquierda, tampoco un país totalmente de derecha. Por eso hoy día los patúos se están declarando socialdemócratas, porque la socialdemocracia siempre se ha reconocido como una centro-izquierda, siempre ha sido criticada por los ultrones de izquierda como, incluso como chistosos. A nosotros los del PPD, los de extrema izquierda nos tratan de derechistas y fascistas, y la UDI y RN nos trata de izquierdistas marxistas. Es una paradoja. Pero entretenido eso en la política. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Creo que con estas respuestas que has dado, a mucha gente le va a quedar un poco más claro este proceso constituyente, que todavía algunas personas, quedando 31 días, le tenían muchas dudas de cómo era el procedimiento. Muchas gracias. Sí, y a las compañeras y compañeros, antes de despedir a Ignacio y a Nicolás, los dejamos invitados. Nos recuerden, miércoles 30 de septiembre, 19:30 horas, vamos a tener otra sesión de la Escuela Digital por la Democracia. Así que por ahora, Ignacio, muchas gracias. Nicolás Camus, presidente del Tribunal Supremo de nuestro partido, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Gracias.